El viento de la mañana entraba suavemente por la ventana de la cocina. Nina, una mujer de 70 años, colocaba con cuidado 2 huevos hervidos en su plato. A su lado, una dulce y madura caqui brillaba como un pequeño sol naranja. Durante años, Nina había creído que ese desayuno era perfecto. Ligero, nutritivo, natural. Algo que cuidaba su cuerpo. Algo que le daba vida. Pero lo que ella no sabía, era que ese mismo desayuno, repetido cada día, estaba construyendo silenciosamente un problema dentro de su cuerpo. La doctora Tatiana llevaba más de 30 años observando casos como el de Nina. Había visto a muchos pacientes mayores, personas cuidadosas con su alimentación, terminar en hospitales por errores que parecían insignificantes. Y el cuerpo humano, decía siempre, es como una fábrica química compleja. Cada alimento que entra en el estómago no actúa solo. Se mezcla, reacciona, cambia. Y lo que parece saludable por separado, puede volverse peligroso cuando se combina mal. Cuando somos jóvenes, el cuerpo resiste. Produce suficientes enzimas, suficiente ácido gástrico. Puede manejar errores. Pero después de los 60 años, todo cambia. La producción de jugos gástricos se reduce casi a la mitad. La digestión se vuelve más lenta. Más delicada. Y ahí es cuando empiezan los problemas invisibles. Nina comenzó a sentirlo primero como algo leve. Una pesadez después del desayuno. Un poco de hinchazón. Nada alarmante. Y es normal, pensaba. Solo es la edad. Pero los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Cada mañana, los mismos 2 huevos. Cada mañana, la misma fruta dulce después. Hasta que un día, el dolor llegó. Fue repentino. Intenso. Como un cuchillo atravesando su abdomen. Nina apenas pudo levantarse de la silla. Su respiración se volvió corta. Sus manos temblaban. En el hospital, los médicos hicieron pruebas. Lo que encontraron sorprendió incluso a los más experimentados. Un cálculo gástrico. Una masa dura, casi como piedra, formada dentro de su estómago. La causa era algo que pocos imaginan, la combinación de huevos con caqui. El caqui contiene una gran cantidad de taninos, sustancias que le dan ese sabor ligeramente áspero. Cuando estos taninos entran en contacto con las proteínas del huevo dentro del estómago, ocurre una reacción. La proteína comienza a coagularse, a endurecerse, a formar grumos densos. Con el tiempo, esos grumos pueden convertirse en una masa sólida. Algo que el cuerpo ya no puede digerir. Algo que puede dañar las paredes del estómago. Algo que incluso puede bloquear el intestino. Nina necesitó cirugía. Después de la operación, acostada en la cama del hospital, tomó la mano de la doctora Tatiana y dijo con voz débil: «Doctora, yo solo quería estar sana». Tatiana asintió con tristeza. Porque sabía que Nina no era la única. Muchos alimentos considerados saludables pueden volverse peligrosos si se combinan mal. No solo el caqui. También los plátanos no maduros, las uvas ácidas e incluso la cáscara de granada pueden causar reacciones similares cuando se consumen junto con huevos. La regla es simple, pero pocos la conocen. Después de comer huevos, hay que esperar al menos 2 o 3 horas antes de consumir este tipo de alimentos. Porque la salud no solo depende de lo que comes, sino de cómo lo combinas. Y ese fue solo el primer error. La doctora Tatiana siempre decía que los errores más peligrosos no son los que causan dolor inmediato, sino los que actúan en silencio. Después del caso de Nina, otro patrón comenzó a repetirse entre sus pacientes mayores. Personas activas, aparentemente sanas, que poco a poco empezaban a perder fuerza muscular, energía y vitalidad. «Doctor, me siento más débil», decían. Como bien, incluso mejor que antes, pero algo no está funcionando. Tatiana sabía que la respuesta muchas veces no estaba en cuánto comían, sino en cómo combinaban los alimentos. Uno de los errores más comunes era algo que parecía perfectamente lógico. Huevos, con leche de soja. Para muchos, era la combinación ideal. Proteína animal y proteína vegetal. Doble beneficio. Doble fuerza. Pero el cuerpo humano no siempre sigue la lógica que creemos. Dentro de la clara del huevo existe una sustancia que puede bloquear ciertas enzimas necesarias para digerir proteínas. Curiosamente,
la soja contiene compuestos similares. Cuando se consumen por separado, el cuerpo logra adaptarse. Puede manejar esa pequeña interferencia. Pero cuando ambos alimentos llegan al estómago al mismo tiempo, el efecto se duplica. Las enzimas digestivas quedan parcialmente bloqueadas. La absorción de proteínas puede caer hasta un 60%. Eso significa que casi la mitad de lo que el cuerpo necesita, simplemente no se aprovecha. Y lo que no se digiere correctamente, no desaparece sin más. Permanece en el intestino. Fermenta. Se descompone. Provoca gases, hinchazón y una sensación constante de incomodidad. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es la pérdida lenta de masa muscular. En personas mayores, el cuerpo ya pierde músculo de forma natural con el paso del tiempo. Si además la proteína no se absorbe correctamente, ese proceso se acelera. Sin ruido. Sin dolor. Sin señales claras al principio. Solo una debilidad que crece día tras día. Tatiana recordaba a un paciente llamado Víctor. Tenía 68 años, caminaba todos los días y cuidaba su alimentación. Cada mañana preparaba su desayuno con disciplina, huevos cocidos y un vaso grande de leche de soja. Estoy haciendo todo bien, decía con orgullo. Pero con el tiempo, empezó a notar cambios. Subir escaleras se volvió más difícil. Levantar bolsas pesadas, agotador. Incluso sus caminatas diarias se acortaban. Los análisis no mostraban enfermedades graves. Pero sí algo preocupante, pérdida de masa muscular. Cuando Tatiana revisó su dieta, lo entendió todo. No es lo que comes, le explicó. Es como lo combinas. Víctor se sorprendió. ¿Entonces los huevos son malos? No, respondió ella. Los huevos son excelentes. La soja también. Pero juntos, no trabajan a tu favor. El cambio fue simple. Tatiana le recomendó separar los alimentos. Mantener los huevos en el desayuno, pero dejar la leche de soja para la tarde o la noche, como una merienda independiente. Y hacer algo aún mejor por la mañana. Reemplazar la leche de soja por leche de vaca. A diferencia de la soja, la leche de vaca complementa perfectamente el perfil de aminoácidos del huevo. Lo que uno tiene en exceso, el otro lo equilibra. Juntos, crean una combinación casi perfecta para el cuerpo. Proteína completa. Fácil de absorber. Ideal para mantener la fuerza. En pocas semanas, Víctor comenzó a notar la diferencia. Su energía regresó poco a poco. Sus pasos se volvieron más firmes. Su cuerpo, más estable. No había cambiado la cantidad de comida. Solo había cambiado la forma de combinarla. Ese era el secreto que muchos ignoraban. La salud no depende únicamente de elegir alimentos buenos. Depende de entender cómo interactúan dentro del cuerpo. Porque incluso los mejores ingredientes pueden fallar si se usan mal. Y aún quedaba el error más común de todos. Uno que millones de personas repiten cada día sin sospechar nada. Un hábito tan normal, que casi nadie lo cuestiona. Pero que, con el tiempo, puede robar algo mucho más valioso que la fuerza. Puede robar la salud de la sangre y la solidez de los huesos. Hay hábitos que no cuestionamos. Pequeñas rutinas que repetimos cada día, convencidos de que son inofensivas o incluso beneficiosas. Una de ellas ocurre en millones de hogares cada mañana. Desayunas huevos, y justo después, una taza de té o café. Caliente. Reconfortante. Familiar. Parece el final perfecto para un desayuno saludable. Pero la doctora Tatiana sabía que este hábito, tan común, podía convertirse en un enemigo silencioso con el paso de los años. El problema no está en los huevos. Ni en el té. Ni en el café. El problema está en el momento en que se combinan. El té, tanto verde como negro, contiene una gran cantidad de ácido tánico. Esta sustancia, al entrar en el estómago, tiene la capacidad de unirse a ciertos minerales. Y ahí es donde comienza el problema. La yema del huevo es rica en hierro, un mineral esencial para la sangre, la energía y la oxigenación del cuerpo. Pero cuando el ácido tánico del té entra en contacto con ese hierro, ocurre una reacción química. Se forma un compuesto que el cuerpo prácticamente no puede absorber. Es decir, el hierro sigue ahí,
pero se vuelve inútil. Los estudios muestran que beber té durante o inmediatamente después de comer puede reducir la absorción de hierro en más de un 80%. 80%. Es como si la mayor parte del beneficio desapareciera sin que te des cuenta. Y el café añade otro problema. La cafeína aumenta la eliminación de calcio a través de la orina. Así que, sin saberlo, el cuerpo empieza a perder dos cosas fundamentales al mismo tiempo: hierro y calcio. Día tras día. Año tras año. Las consecuencias no aparecen de inmediato. No hay dolor repentino. No hay señales claras. Solo pequeños cambios. Un poco más de cansancio. Ligero mareo. Falta de aire al caminar. Piel más pálida. Hasta que un día, los análisis lo confirman. Anemia por deficiencia de hierro. O incluso, huesos debilitados. Tatiana lo vivió de cerca con su propia madre. Durante 20 años, cada mañana, su madre comía huevos y los acompañaba con una taza de té verde. Es saludable, decía siempre con una sonrisa. Pero unos años atrás, comenzaron los síntomas. Mareos. Debilidad. Dificultad para respirar al caminar. Los análisis fueron claros: anemia. ¿Cómo es posible?, preguntó su madre. Como carne, huevos, incluso tomo vitaminas. Tatiana observó sus hábitos con atención. Y encontró la respuesta en algo tan simple, que parecía insignificante. El té. Le pidió que hiciera un solo cambio. No dejar el té. Solo alejarlo del desayuno. Esperar al menos 2 horas después de comer huevos antes de beberlo. Nada más. 3 meses después, los resultados cambiaron por completo. El nivel de hierro volvió a la normalidad. Su energía regresó. Y su madre, riendo, dijo algo que Tatiana nunca olvidaría. Entonces, durante 20 años no comía huevos. Comía su cáscara. La lección era clara. A veces no es lo que falta en la dieta, sino lo que bloquea lo que ya está presente. Por eso, la regla es simple. Después de comer huevos, espera al menos 2 horas antes de tomar té o café. Dale al cuerpo tiempo para absorber lo que necesita. Y entonces sí, disfruta tu bebida. Pero no todo eran advertencias. También había buenas noticias. Porque cuando los huevos se combinan correctamente, pueden convertirse en un alimento extraordinario. Los tomates, por ejemplo, especialmente los pequeños y maduros, son ricos en licopeno, un poderoso antioxidante que protege los vasos sanguíneos. Pero el licopeno necesita grasa para absorberse bien. Y ahí es donde entra la yema del huevo. Juntos, funcionan perfectamente. Unos tomates ligeramente salteados con huevos, no solo saben bien, sino que nutren profundamente. El brócoli aporta fibra y vitamina C, algo que los huevos no tienen en cantidad suficiente. Esta combinación mejora la digestión y fortalece el sistema inmunológico. El aguacate, con sus grasas saludables, ayuda a reducir el colesterol malo y protege el corazón. Un simple tostada con huevo y aguacate puede ser uno de los mejores desayunos posibles. La leche de vaca, a diferencia de la soja, completa el perfil de aminoácidos del huevo, creando una proteína casi perfecta para el cuerpo. Y los cereales integrales aportan energía lenta y constante, evitando los picos de azúcar. Pero incluso la forma de cocinar los huevos importa. Si los hierves durante más de 15 minutos, aparece un anillo verdoso alrededor de la yema. Es una señal de que ha ocurrido una reacción química que hace la proteína más difícil de digerir. Y los huevos crudos tampoco son la solución. Contienen sustancias que bloquean la vitamina B7, y además existe el riesgo de infecciones. El punto ideal es simple. Huevos hervidos durante 7 minutos. Clara firme. Yema cremosa. Después, enfriarlos rápidamente en agua fría para detener la cocción. Así se conservan mejor sus nutrientes. Y hay un último detalle que muchos pasan por alto. El mejor momento para comer huevos es por la mañana. Durante la noche, el cuerpo utiliza proteínas musculares para mantenerse. Un desayuno con huevos es como la primera lluvia después de una noche seca. Alimenta los músculos. Los recupera. Les da nueva vida. Y si después del desayuno das un paseo de 30 minutos,
El cuerpo utilizará esa proteína para fortalecer los músculos, no para almacenarla como grasa. Al final, todo se resume en 3 reglas simples. No combines huevos con caqui, plátanos no maduros o frutas astringentes. No los tomes con leche de soja. Y no bebas té o café inmediatamente después. Pequeños cambios. Grandes resultados. Porque una vejez saludable no es un regalo del destino. Es el resultado de lo que haces cada día, incluso en algo tan simple como un desayuno. Y quizá, el mayor regalo que puedes dar a quienes amas, no es dinero ni posesiones, sino tu capacidad de caminar, sonreír y disfrutar la vida junto a ellos.